desearles suerte a todos y muchas gracias. Gaby, el micro tuyo está cerrado. Buenas tardes a todos los que nos hemos convocado en este espacio. Y desde la Universidad Nacional de Villa María queremos antes que nada agradecerle a la Municipalidad de Villa del Rosario por permitirnos ser parte del evento. Y queremos darte la bienvenida a vos, Darío, que sos lo más importante de este momento, para que juntos despuntemos el vicio de pensar. Y lo que hoy nos convoca es el cuerpo, la diversidad de los cuerpos. Porque desde que tenemos uso de razón, se nos ha inculcado que somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, debiéramos fortalecernos de esas diferencias. Sin embargo, todo el tiempo se nos apabulla con estereotipos de imágenes que hay que alcanzar a cualquier costa. Y entonces, ¿dónde queda la originalidad? ¿Dónde queda la originalidad? Si eso nos iguala? Ahora te pregunto, ¿no es esta una forma de esclavización contemporánea? ¿Que acatemos este mandato sin chistar? Arrancamos con todo, así. ¿Viste? Arrancamos a martillazos, como me gusta. Claramente, primero agradecer, obviamente, al intendente, gracias a todo Villa del Rosario, que siempre me quedó pendiente. He tenido algunas invitaciones específicas, pero no se dio, y ahora menos con este estar adentro, ¿no? Y a la Universidad de Villa María, obviamente, Gabriela Redondo, toda la gente de Villa María que tantas veces he ido, y agradecerles el espacio. Es muy raro a las 4 de la tarde ponerse a hacer filosofía, yo hago todo el día, con lo cual para mí es como normal, pero digamos, para ustedes la verdad que está buenísimo darle este espacio, y para arrancar de lleno con la pregunta y aprovechar el tiempo, digamos, obviamente hay una realidad que tiene que ver con algo que se viene trabajando en estos últimos años, en especial gracias a la filosofía de género y a todo lo que son los feminismos, que es una deconstrucción de nuestra idea de cuerpo, que claramente, digamos, se alinea en toda una corriente que viene entendiendo que el lugar de opresión, el lugar de normalización es el cuerpo, en la medida en que, cuando se dice que hay un concepto de cuerpo hegemónico, o cuando se dice que se normaliza el cuerpo, ¿qué significa? Que en algún punto, cuando nosotros hacemos como una autopercepción de lo que pasa por nuestro cuerpo, es como que no podemos salirnos de ciertos preformatos que de algún modo construyen esas percepciones. Esas percepciones no son percepciones así auténticas, sino que son impropias en algún punto. O sea, el modo en que nos concebimos a nosotros mismos, nosotros suponemos que es de algún modo autónomo, pero esa autonomía está siempre mediada. Esas mediaciones no las podemos controlar porque son parte de los procesos de culturización. Procesos de culturización. Bueno, tenemos un oyente que no le gusta mucho, siente que el cuerpo está siendo de algún modo invadido. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto con su hijo que busca escapar, como siempre, obvio. Imagínate tener a un chico con su cuerpo en un Zoom escuchando una charla de filosofía, y ahí tienen, todo está dicho en ese esquema, en ese grito del niño diciendo, sáquenme de acá. Bueno, esa es la sensación frente a la pregunta de Gabriela, que muchas veces tenemos con nuestras experiencias corporales, como que hay una exigencia o mandato de lo corporal que sentimos que es impropia, ¿no? Y entonces, digamos, que tiene que ver con lo estético, porque el cuerpo está muy ligado a la belleza, lamentablemente,
a parámetros de belleza hegemónica en especial, pero también con la productividad, ¿no? Foucault decía que el poder lo que busca de nuestros cuerpos es hacerlos económicamente rentables, o sea, productivos, y políticamente dóciles, o sea, que tengamos miedo, básicamente, digamos. No solo hacer de nuestro cuerpo algo productivo, sino algo disciplinado, ¿no? El disciplinamiento es clave, porque el disciplinamiento no es solo una fuerza exterior que nos sujeta, sino que nos construye como sujetos. O sea, que después nosotros no visualizamos el poder que tiene, ¿no? Eso es clave en todo este debate que hay hoy sobre el individualismo, aparte, digamos, hay un lugar en el cual cuando nosotros nos quedamos, por decirlo metafóricamente, a solas con nuestro cuerpo y creemos que estamos teniendo sensaciones, vale todavía preguntarnos si esas sensaciones son realmente propias o si de algún modo están inducidas, ¿no? Hasta qué punto hay dispositivos previos que van así como conformando lo que después es nuestra experiencia de lo que sea, en especial de nuestro deseo. Vieron que solemos ser muy cuestionadores con un montón de cosas, pero todavía seguimos siendo muy devotos con lo que nos pasa en términos deseantes con nuestro cuerpo. Nadie duda de lo que desea. Y la filosofía lo que te intenta, de algún modo, te propone para pensar, es esa idea de que el poder más eficiente es el que no se ve, o sea, el que normaliza una sensación, o sea, que en ese lugar donde vos crees que ese deseo es propio, cuanto más vos te des cuenta y creas que no hay otros factores que lo están condicionando, más perdiste la batalla, más el poder ganó en su eficacia, porque la eficacia del disciplinamiento es que uno no vea la fuerza exterior que está obrando sobre vos. Entonces, si vos estás, no sé, en la cama, teniendo sexo, y en términos corporales decís, yo para sentir placer tengo que tener un montón de orgasmos uno atrás de otro y ser una maquinita de producción orgásmica de espermatozoide, digo en el caso del varón, entonces lo que vos crees que es un deseo propio, cuando lo empezás a desgranar, empezás a pensar, ¿y por qué mezclo la sexualidad con la economía? ¿Y por qué mezclo la sexualidad con la competencia? ¿Y por qué en la desesperación por alcanzar tanta cantidad de orgasmo me pierdo de la conexión en el proceso que estoy viviendo con el otro? Y a todo esto, ¿dónde quedó el otro si estoy tan preocupado por mí y por mis orgasmos? O sea, ¿no era más importante, no es lo importante en un vínculo sexual el encuentro con el otro? Y entonces te empezás a dar cuenta que en realidad eso que vos creías que era un deseo propio, que viene con tu cuerpo, ¿no? Esta es la idea que hay que deconstruir, esa idea de que hay sensaciones que vienen con el cuerpo. En todo caso, ese es el dilema. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Digamos, ¿hay sensaciones innatas o todo de algún modo supone una intervención previa? O sea, nuestro acceso a la naturaleza no está ya siempre intervenido. Y entonces, esa intervención, ¿qué busca? Porque después cuando uno sigue horadando, se da cuenta que esas sensaciones que uno cree propias, pero que no lo son, están directamente relacionadas con un sistema de producción y un sistema de consumo. O sea, ese cuerpo económicamente productivo es un cuerpo que de algún modo está dispuesto para ser muy rentable en el mercado de trabajo. Y al mismo tiempo, todo ese cuerpo que te exige desde el deseo, digamos, la satisfacción de sus necesidades, encontrás que esas necesidades están directamente asociadas al sistema de consumo, ¿no? Y que crees que las aplacás consumiendo. El consumo es genial, digo, es la mejor estrategia que encontró todo sistema de acumulación para lograr su objetivo, que es justamente la idea de lo inconsumable. O sea, el consumo llama más consumo, el deseo llama más deseo. Entrás en la maquinita de consumo y es adictivo. Digo, esas son las drogas, digamos, adictivas, en las que hay que poner cada vez más, porque son las que no visualizás como un estado alterado, ¿no?
Y no estoy defendiendo nada, digo, uno se rasga las vestiduras, digamos, con mucha alteración de la conciencia, pero cree que estar todo el día con 2 millones de publicidades alentando y domeñando tu cuerpo para volverte una máquina de consumo es un estado natural. Es increíble eso, ¿no? Como si Dios creó al mundo para que vayamos al shopping, porque parecería eso, ¿no? Como que en el origen se hilvana con nuestras acciones. Eso por un lado. Por otro lado, y más allá de la pregunta, Gabriela, ¿me vas a hacer más preguntas? No te escucho, ¿eh? Sí. No te escuché la última parte, pues se cortó. Si me vas a hacer más preguntas. Sí, te voy a seguir haciendo preguntas. Entonces, Me quedé pensando en... ¿Sí? no, dale, entonces retomo después. Haceme vos, decime vos, mejor. No, me quedé pensando que este estuche, que es el cuerpo, es un mal necesario, porque el cuerpo en sí lo necesitamos ser, o sea, existimos a partir de tener cuerpo, más allá que este cuerpo solo sea un estuche de ese yo interior, de ese interior que tampoco tengo claro qué es, pero este cuerpo me hace falta para ser, eso por un lado pensaba, y después digo, qué pesado esto de correr esta carrera para conseguir ese estereotipo o acercarme al estereotipo, es una carrera que siempre se pierde, porque todo el tiempo estamos muriendo, nuestras células todo el tiempo se recambian, nos vamos poniendo viejos, pero hay que ser, y por sobre todo ahora hay que ser joven encima. Es como una carrera muy desgastante y que la aceptamos, callados, la aceptamos. Que la aceptamos callados es cierto, de alguna manera, por eso enhebrémoslo con la primera pregunta que me hiciste, que tiene que ver con el modo de normalización con que actúa el poder. Eso es lo que más hay que entender. Nosotros venimos, y después me peleo con la primera parte de tu pregunta, ¿sí? No somos un estuche, yo no estoy en esa, pero ahora vamos a marcar las diferencias, digo, para abrir perspectivas. Yo creo que la clave de la normalización es esa. ¿Qué es la normalización? ¿Qué dice Foucault? Foucault dice, nosotros venimos con una idea del poder como que el poder es algo que viene de afuera y nos reprime. Esta idea de que yo tengo un deseo natural, mi cuerpo desea algo, y viene el poder y te reprime, o sea, te deja o no te deja que ese deseo se plasme. Entonces pensás al poder como algo que está fuera tuyo, y vos tenés tu deseo ahí, re auténtico, auténtica, y viene el poder y te dice no, o sí, te deja o no te deja. ¿Foucault qué dice? Foucault dice, el poder no reprime, el poder normaliza. Esto significa, ¿viste cuando dije yo tengo mi deseo y viene el poder de afuera y me deja o no? Bueno, cuando yo dije yo tengo mi deseo, ahí el poder ya actuó. Normaliza significa que yo creo que tengo como algo normal un deseo propio. Entonces ahí, nada, se te vuela el estuche, para seguir con tu metáfora, porque lo que te das cuenta en ese momento es que lo que vos crees que es algo propio, en realidad ya es un efecto, y que ese deseo que vos decís que es, nada, surge conmigo. Por ejemplo, por algo Foucault trabaja todo lo que él dice sobre el poder, no es casual que el lugar donde más lo exponga sea en un libro dedicado a la sexualidad, que se llama Historia de la Sexualidad. Digo, para el que conoce el título del libro de Foucault, sepan que habla sobre todo del poder, porque él lo que ve es que el poder opera sobre todo en ese lugar. Todos los que estamos en este Zoom, o lo que se llame, ¿sí? Google Meet, bueno, no sé, pero en este espacio virtual, todos seguro, digamos, tenemos esa... todos podemos reconocer nuestras sensaciones sexuales muy ligadas a cierto formato de la sexualidad que creemos que es natural, que es el único. Recién les di 2 ejemplos, lo económico, cómo de repente la sexualidad está atravesada por lo económico, pero voy a ir a algo mucho más incisivo hablando de cuerpo, la genitalización de la sexualidad. Nosotros creemos que lo sexual está concentrado, y más el varón,
que es falocéntrico, ¿no? Vivimos en una sociedad falocéntrica. ¿Qué significa? Que está totalmente concentrado el placer alrededor de lo que también es un placer genital. No es que el genital, digamos, es un miembro que no otorga placer. El problema es pensar que toda la experiencia del placer se concentra ahí. Y más en una relación jerárquica, porque la genitalización del sexo, además, es heteronormativa, donde por eso el falocentrismo, ¿no? Girando alrededor del falo. Y no es casual que sea justamente la experiencia de la mujer en la deconstrucción de lo sexual que empieza en un proceso de desgenitalización de la sexualidad, digamos, que le habilita zonas como más plurales, ¿no? Entonces, es difícil, es dificilísimo, obvio, uno está como muy habituado, acostumbrado, encorsetado, ¿no? Lo tenemos como muy encima. Yo no creo que es algo que uno pueda directamente negar. Para mí es un proceso siempre, a mí me gusta usar esta palabra, que es este prefijo, que es el des. Nos vamos desnaturalizando, nos vamos desnormalizando. O sea, siempre es un proceso, no es que salís y ya sos libre. Yo no creo en la libertad en un sentido absoluto. Te estás siempre desvinculando, te estás siempre... Por eso me encanta deconstruir, porque el proceso es ese, de ir como deconstruyendo lo que de algún modo está construido. Vamos al envase. Dice, no, me encanta, es uno de los debates filosóficos, Gabriel, ahora me llevas a Platón con eso, porque es uno de los debates filosóficos más hermosos, primero por cómo lo dijiste y para que todo el mundo lo piense, que es una famosa pregunta que nos hacemos en filosofía, que es si tengo un cuerpo o soy un cuerpo. Es clave esa pregunta. Los que dicen tengo un cuerpo, un poco como decía Gabriela, suponen que entonces hay alguien más importante que el cuerpo, más verdadero, más auténtico, que es esta especie de yo interior o de alma. Ahí viene una de las metáforas más contundentes de la historia de Occidente. Para algunos la salvación, para otros la peor droga del mundo, que es el alma. Pensar que además del cuerpo hay algo en nosotros que nadie sabe qué carajo es, que anda por ahí pululando, que aparte se incorpórea, y que, no sé, es incorpórea pero no entendés por qué está dentro, porque si no tiene cuerpo, ¿por qué mierda queda dentro y no sale? Pero que además no es propia de manera completa, sino que es la huella de Dios en vos, y decís, ay, lo tengo a Dios adentro, y te da paura también. Digo, por ahí lo interesante y lo risible, lo irónico, es la idea de interioridad. Tal vez como decía Nietzsche, ¿viste? Cuando mirás adentro de tu cuerpo, con lo que te encontrás es con más cuerpo. Pero como no nos bancamos ser eso y ser iguales a un perro o a una cucaracha, entonces creemos que hay algo más que nos excede, y eso que nos excede nos constituye como tales. Eso es lo peor, porque ese alma, que tiene 1000 variables, pero que obvio es inmortal para la mayoría de las metáforas, porque además de paso cañazo resolvés el problema de la muerte con el tema del alma, porque tu cuerpo se muere y vos te vas a vivir la eternidad. Nada, es una metáfora súper eficiente. Platón decía en un libro que se llama El Fedón, que es el libro donde cuenta la muerte de Sócrates, no es casual que en ese acontecimiento, Sócrates muriendo, todo el mundo le dice, maestro, no tiene miedo, se está muriendo, ¿no? Porque se tomó la cicuta, lo ejecutaron, y Sócrates dice, no, lo que muere es mi cuerpo, pero yo, mi verdadero yo, va a seguir vivo, finalmente se saca de encima este envase, ¿no? Y se va para allá, que no, bueno, para el topos Uranus, dice, para el más allá, que no es el cielo, sino algo más allá de toda dimensión. La frase famosa dice, el cuerpo es la cárcel del alma, que es más dura,
porque cárcel implica que entonces hay un alma que nunca puede terminar de desplegar su propia naturaleza, su ser, porque el cuerpo siempre la condiciona. ¿Cómo la condiciona? ¿Cómo condiciona el cuerpo al alma? Por ejemplo, ahora se supone que estamos todos en esta conversación escuchándonos con el alma, se supone. Está bien, con la oreja, el oído, el tímpano, pero en algún momento eso entra y va al alma, porque se supone que después hay que ver en qué punto el cuerpo y el alma se conectan, que es todo otro gran dilema, porque si el cuerpo es corpóreo y el alma es incorpórea, ¿dónde mierda se encuentran el cuerpo y el alma? Pero, ponele, ustedes están escuchando esto con el alma, pero, no sé, alguno tiene ganas de mear en este momento. Ahí tienen un condicionamiento corporal. ¿Qué hacen? ¿Se llevan el celular al baño? Por ejemplo, es una manera de resolverlo. No es muy elegante, pero sería una, o sea, o se aburren. No se aburre el alma, se aburre el cuerpo, o tienen ganas de tomar mate, o quieren dormir la siesta. Entonces, el cuerpo molesta, molesta. Para Platón, para todos los grandes cultores del alma, el cuerpo es como sobra, ¿viste? Genera corrupción, tiene aparte lo peor que puede tener un cuerpo, que es placer. Y entonces, en vez de hacer lo que tenés que hacer, estás todo el tiempo como atravesada por el placer y te vas a la mierda, porque el placer es visto como algo que te desvía de, bueno, esa idea del cuerpo como cárcel del alma está en la base del pensamiento occidental, porque la trae Platón, ¿y quién la toma después? El cristianismo. Inviste toda su doctrina, pero desde un lugar distinto, porque fíjense que el cristianismo lo que hace es rescata el cuerpo. Para San Pablo, seguro habrán leído en algún momento alguna de las cartas paulinas, que a mí me encantan, me parecen fascinantes, porque también están llenas de dilemas. Digamos, fíjate que para San Pablo el enemigo no es el cuerpo, aparece otro elemento que te digo, Gabriela, para el año que viene, vamos para ahí, lo llevamos para ahí, porque el cuerpo todavía, ahí te dejo, el cuerpo todavía es algo incorporable. Incorporar lleva la palabra cuerpo, ¿eh? Incorporar es hacer cuerpo. El cuerpo todavía es algo asible, es algo dominable, pero para San Pablo, por eso el enemigo del espíritu no es el cuerpo. ¿Saben quién es? La carne. Porque la carne es cuerpo anárquico, es el cuerpo todavía no organizado, ¿se entiende? El cuerpo todavía tiene un sistema y entonces es dominable. Lo carnal explota, o sea, escapa a toda dimensión domesticable. Entonces me parece que ahí aparece ese tercero, como alma y cuerpo, vendría a ser como una grieta, para usar términos bien nuestros, que ambos se necesitan entre sí, pero el gran excluido es justamente lo carnal, que es lo que nos homologa con los animales, con la naturaleza, con la experiencia del deseo, es absolutamente indominable la carne, ¿no? Ahí tenés otro elemento, digamos, distintivo. Me quedé pensando y digo, hay como dos ópticas del cuerpo. Uno, si veo el cuerpo para mí y digo, qué rico que es comer, es un placer comer y lo disfruto con el cuerpo. Y la otra óptica es el cuerpo para los otros, mi cuerpo para los otros. Y ahí creo que es donde nos transformamos en un producto de consumo, ¿o no? Pero vos también, cuando volvé a la primera parte, cuando uno consume para sí, Sí. también ya está atravesado por esa sociedad de consumo, en esto que decíamos al principio, de hasta qué punto lo que uno cree que es una acción auténtica, no está también de algún modo estratificada por estas formas. La segunda parte, obvio, o sea, el otro hace de tu cuerpo claramente un objeto de consumo, y ni hablar en los vínculos amorosos, que es también todo un tema, ¿no? Pero después, a mí me parece que como la gran vuelta que hay que dar, que es lo que más nos asusta, es darnos cuenta,
cuánto nosotros también somos de algún modo responsables o estamos reproduciendo lo que sentimos que estamos criticando, ¿no? Porque de alguna manera uno también se convierte, ¿viste? En un animal de consumo. Y no hay, esta es una gran discusión, digamos, obviamente no es lo mismo un consumo saludable que un consumo enfermo, estamos de acuerdo, pero no deja de haber una matriz, digamos que te lleva puesto. Esto, me parece que en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo emancipar nuestros cuerpos? Sería la pregunta, ¿cómo emancipar nuestros cuerpos? Y creo que en ese sentido, digamos, como decía al principio, es un proceso de desmarque, no es que vos vas a emancipar el cuerpo y vas a tener un cuerpo liberado de manera absoluta. Incluso la palabra libertad, yo me peleo mucho con los que piensan que la libertad es un punto de llegada. O sea, como si hubiese un espacio donde, acá soy libre. O sea, para mí, la libertad es un punto de partida, o sea, me estoy liberando. Te estás siempre liberando de algo. Yo no creo no sé, por decirlo de otro modo, yo no creo que uno se pase toda la vida tratando de saber quién es uno, como tratando de encontrar su identidad. Yo creo al revés, que estamos todo el tiempo desidentificándonos, o sea, tratando de salirnos de lo que otros han generado en nosotros como idea de lo que nosotros somos. Es mucho más importante primero la desidentificación y después, si te queda tiempo, trata de entender quién sos, o sea, ojalá encuentres algo. Darío, Parece una tarea difícil, ¿no? Mi nombre es Diego Cugat, soy el secretario de Cultura de la ciudad, parte de la organización de esto. Soy profe de educación física, así que Michel Foucault me tocó leerlo mucho, ya que hablas de cuerpo y esta construcción, refería también a lo que decía Gaby, de una construcción social para el otro. Michel Foucault tiene un término muy importante que es biopolítica y biopoder. ¿Cómo relacionas esto del cuerpo a la biopolítica? Y me parece que está más que claro un poco, vos te perdiste por ahí la primera parte, que algo ya dije de eso, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, ya lo explicamos un poco cómo en nuestras sociedades, obviamente, hoy hay una relación mucho más directa por parte del poder en la construcción de una normalidad de nuestro deseo, de nuestros cuerpos. La idea de biopolítica es una idea que hoy tiene mucha fuerza en esta situación pandémica aparte, porque entendemos muy fuertemente cuán abiertos y entregados estamos vamos a llamarlo así, a la medicalización de la existencia, ¿no? Me parece fundamental entender ese lugar ambiguo, o sea, de repente un virus ha conmocionado las estructuras sociales, ¿no? Está bueno como pensar qué ha tocado, ¿no? Y cómo de algún modo explotan un montón. Eso es biopolítica, entender esos impactos, entender, por ejemplo, hablando del cuerpo y de lo que decía Gabriela, del afuera y del adentro, ¿no? Cómo la experiencia del cuerpo básicamente es quien rige nuestra experiencia espacial. Porque el espacio está directamente relacionado, digamos, con las dimensiones de nuestro cuerpo. Hoy, nuestra experiencia del espacio está desquiciada, porque el afuera y el adentro se han vuelto casi, digamos, se difuminaron sus límites precisos. Digo, en lo material, porque el quédate en casa tiene que ver con eso, pero en lo simbólico, que es estar afuera, ¿afuera de qué? ¿No? Y digo, en ese mismo sentido, les agrego, por ejemplo, una frase una idea de Paul Preciado, que en marzo decía, hoy el tapabocas, el barbijo se ha vuelto nuestra nueva frontera, ¿no? Como, qué loco, ¿no? Digo, en nuestro cuerpo se ha vuelto nuestra nueva frontera para con el otro. Digo, eso hace a una sociedad cada vez más aislada, porque todo el mundo se te vuelve extranjero en el mal sentido. Digo, hoy el cuerpo del otro es, y esto es más biopolítica, incluso ante la pregunta acá del colega, digamos, hoy el cuerpo del otro es una amenaza patógena aparte. O sea, el otro ya concita en su otredad la amenaza constante. Fíjate cómo se ha ido disciplinando una sociedad cada vez más atomizada. Quiero decir, aprovechar
que amo digamos, la proliferación de lecturas filosóficas en los institutos de educación física. Amo. Y no todos lo hacen, porque hay ahí, digamos, hay como de nuevo una grieta, hay como muchas gestiones que llevan adelante la educación física expulsando todo texto que cuestione las formas hegemónicas del cuerpo. Fíjate, te cuento que al principio Gabriela me preguntaba justamente de formas hegemónicas del cuerpo, y hay una educación física conservadora que cree que el cuerpo es resistencia, fuerza, ¿no? Esa lectura, digamos, de la educación física desde el punto de vista digamos, de la imponencia de la fuerza, frente a otra lectura que hace del cuerpo justamente algo más sensible, más conectado, más en relación con su potencial. Hay un pensador que se llama Spinoza, que tiene para mí la mejor frase relacionada, o sea, me sigue, ya hace 30 años que la escuché y me sigue dando vuelta en la cabeza, que es: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Porque no nos forman desde ahí. El cuerpo en el que nos forman es un cuerpo que busca otra cosa, entonces no sabemos la potencialidad de ese cuerpo. Si Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, por algo Foucault le contesta y le dice: no, es al revés. El alma es la cárcel del cuerpo, porque es esa idea de alma represiva, normalizante, la que rige después nuestra relación con el cuerpo. Te paso unas preguntas, Darío. Dale. Marta Torres pregunta: ¿y cuándo sabría que es auténtico mi deseo? La primera pregunta. Y después, ¿qué opinás sobre esta mirada política en la pandemia desde la guerra, en enemistad, peligro y destrucción? ¿Querés que vamos de nuevo? No. Sí. Creí que seguía. Bueno. Marta. Marta es Marte. Marta significa guerra. Le digo a Marta, que no la estoy viendo, pero que sepa que lleva en su interior, digamos, la guerra con ella misma, que es hermoso aparte. Te voy a contestar medio duro, pero bueno, a bancarla. La respuesta es nunca. Nunca. ¿Sí? O sea, ¿cuándo sé que es auténtico mi deseo? Nunca. Lo que puedo es pelearme contra la conciencia de que otros quieren hacerme pasar por auténtico algo que le conviene a los otros. Que ya es un montón eso. Porque es un montón, porque el deseo en algún punto empieza a encontrar algo diferente. Te diría, para no ser tan escéptico, ¿cuándo es auténtico mi deseo? Bueno, nunca, punto y coma. Pero, vamos a decir así, en las experiencias anómalas frente a normalización, en las experiencias de lo anormal, si querés, pero anormal en el sentido amplio del término, o sea, en escaparte de esos dispositivos formativos que crearon en vos un mandato o exigencia de lo que debe ser el deseo. Ahí alcanzás algo, no sé si autenticidad, pero un poco de aire. En no entrar, tipo, hay que, viste, las relaciones sexuales hay que hacerlas así, el beso hay que hacerlo así, la comida hay que... No, cuando empezás a distender eso y empezás a animar ahí a ver qué encontrás, ya hay un aire. Eso me parece que... Ahora, jamás te diría ni suscribiría que es posible salir de ahí y llegar al paraíso y el lugar de la autenticidad del deseo. Tal vez la palabra auténtico, como la palabra verdad con mayúscula, o el bien con mayúscula, sean en realidad imaginarios que necesitamos, ilusiones, no sé si se alcanza eso. O la libertad con mayúscula. Digo, somos bichos con patas que nacimos para morir, o sea, somos un escándalo, digo, en nuestra contradicción interna, como para pretender tanta perfección y tanto hallazgo de ultra certeza, ¿no?
Y en relación a la segunda parte de la pregunta, sí, obvio, o sea, yo vengo un poco diciendo eso, que la pandemia para mí, digamos, potencia lo que ya éramos, como la persona jodida se volvió más jodida, y los que venían de algún modo siendo gente solidaria están de algún modo haciendo circular esa solidaridad, pero no creo que la pandemia haya generado conversiones colectivas, abuenamiento universal. La gente no está más buena, digamos. Eso pienso yo, digamos, después de 5 meses, por ahí el primer mes fue todo mejor, pero me parece que esto ha sacado lo peor, ¿no? Y soy muy pesimista en relación a lo que sigue. Me parece como que la pandemia va a ir de algún modo decreciendo, en algún momento terminará, pero la cuarentena va a quedar, ¿eh? Va a quedar como formato, va a quedar, ya se ha impregnado en nuestra subjetividad esta idea de que el otro es una amenaza, es el peligro, y un peligro corporal, aparte, que es donde más nos duele. Otra preguntita. Me quedé pensando en lo último que dijiste y digo, ¿cómo nos interpela el otro todo el tiempo? Navi Sedan pregunta, ¿y entonces quién domina a quién? ¿El cuerpo al alma o viceversa? Siendo categórico, es una relación hermenéutica, circular, obviamente, en la medida en que pensemos al cuerpo y al alma como dos instancias separadas. Pero vamos a ser más categóricos para que se entienda. Te diría esto, una de las formas de pensar esto, no la única, pero diría, solo hay cuerpo, te digo yo, solo hay cuerpo. Con lo cual, ¿qué es el alma? Una creación de nuestro propio cuerpo farmacológica, una creación de salvataje de uno mismo, de lo que de algún modo nos genera angustia. O sea, solo hay cuerpo, pero el cuerpo no puede responder la conciencia que el cuerpo genera de que no lo podemos todo. O sea, básicamente la experiencia de la finitud. Digo, el cuerpo sabe que se muere, y entonces es insoportable para el cuerpo. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Crea metáforas, que son las formas en que el cuerpo se autoinmuniza. Entonces eso dice Nietzsche, crea la metáfora de Dios, crea la metáfora del alma. Entonces, de algún modo, esa metáfora del alma, una vez creada, digamos, pasa a tener, si querés, vida propia, pero no es que exista, sino que se vuelve, digamos, una de esas metáforas que tiene mucho peso en el control. O sea, ¿quién domina a quién? El alma domina el cuerpo. Claramente, no me cabe duda. Ahora, cuando te pones a pensar de dónde sale esa metáfora, ves su origen y ves que después, bueno, digamos, no hay estado de ánimo más aprovechable para la dominación que nuestra angustia. Yo por eso reivindico todo el tiempo la angustia, porque me parece que ese es el lugar donde más nos dominan, ¿no? Por eso hay que dar batalla ahí. O sea, ¿por qué creo tanto en el poder político de la filosofía? Porque la filosofía básicamente es otra manera de relacionarnos con ese conjunto que es el del saber con el poder. O sea, si el poder utiliza al saber para su despliegue, es desde el saber, desde donde uno puede contraponer un contrapoder. Por eso es fundamental, digamos, este tipo para mí de desarrollos conceptuales. Bien, te leo algunos mensajitos. Dale. Marlene dice, soy profesora de sexto año de secundaria, doy literatura, uno de mis pibes quiere ser profesor de educación física después de egresarse y charlamos mucho sobre la educación del cuerpo. Como solo nos educan en la fuerza, en la resistencia y en la repetición de ejercicios, como las nenas al vóley y los nenes al fútbol. Reflexionamos mucho, siempre te uso en mis clases. Darío, gracias por tanto. Besos, Marlene. Marlene, me encanta que me uses. Sofía Olmos, la pandemia saca lo peor o lo mejor de algunos. Marta, te agradece el comentario que le hiciste recién. Juana, la libertad es una utopía. Emilce dice, me interesa si podés profundizar sobre esto que dijiste que estamos desidentificando. Exacto. Mira, ¿Vas ahí? Voy ahí. ¿Cómo se llama Dale. la persona que me preguntó? Emilce. Emilce.
Mira, o sea, hay como un mandato social, familiar, que es, tenés que saber quién sos vos. Es lo que me gusta llamar como la dictadura de la identidad, porque es como casi dictatorial, es una presión de la que no podés zafar. O sea, como que viniste a este mundo a saber quién sos. Y saber quién sos tiene que tener una respuesta única para esta presión social. O sea, a mí no me parece mal, me encanta. O sea, yo vine a este mundo, ponele que vine a este mundo, habrá que preguntarle a mis viejos, que nunca saben, digamos, porque nadie, pues no importa, no me quiero meter en eso, pero de algún modo viniste a este mundo, entonces querés como encontrarle un sentido a tu existencia. Me encanta, creo que de eso se trata la literatura de nuestra vida, tratar de saber quiénes somos. Lo que no entiendo es que alguien crea que va a encontrar esa respuesta. Me parece que lo ilusorio, lo ingenuo, es pensar que en algún momento vas a decir, ya lo alcancé, ya sé quién soy. ¿Qué haces? Te pegas un tiro al otro día porque alcanzaste el objetivo final de tu vida. Es como, casi es como una especie, ¿no?, de situación donde tiene sentido buscar quién sos y nunca encontrás una respuesta. Entonces es como darle de algún modo, tenés dos cuestiones frente a esto. Por un lado, no pensarlo en términos productivos, o sea, la identidad no puede estar atravesada por la productividad. La identidad es casi un ejercicio literario, artístico, ¿no? De eso, de ver, yo qué sé, vas bocetando, incluso en los vínculos amorosos, ¿no? Vas bocetando y viendo lo que se te abre. Ahora, es más, aquel que de algún modo tiene como una relación más distendida con la identidad, ¿no? Es visto mal por el sentido común, por el entorno. O sea, piensen, no sé, alguien que cambia de carrera 7 veces en 3 años. Le decís, nene, dejate romper las pelotas, ¿no? Digo, decidite por una carrera y te dice, es que yo qué sé, me pasan cosas distintas. O alguien que en 5 años tiene 7 matrimonios. Vos decís, no, un horror. ¿Por qué un horror? Digamos, horror es casarte con el primero que se te cruza, darte cuenta a los 3 meses que no te pasa nada, pero quedarte 50 años casado porque así dice el mandato. Ese es el horror, ¿no? En cambio uno ve horroroso al revés, ¿no? El que de algún modo, tampoco digo caer en la mercantilización vincular de entro al supermercado del amor y entro a tener vínculos como si fuesen, digamos, como si estuviese comprando cerveza, que después al final te das cuenta, porque esto es lo loco, te das cuenta que tenés cervezas variadas o gaseosas variadas, pero que al final son 2 grandes marcas que te hacen creer que hay una diversidad que en definitiva se reduce a 2 o 3 situaciones. Dicho esto, lo que el feminismo de Milce viene a traer es, esto está por ejemplo en Judith Butler, muy claro, que dice, no se trata tanto de ver quién soy, sino de entender cómo salirme de todas las molduras que me vienen conformando en lo que yo creo que soy. O sea, ¿de qué me desidentifico? De identidades que tengo ya como impuestas y que no las visualizo como algo artificial porque las naturalicé. ¿Qué va a decir Butler? Número 1, el género. Ese es el primer lugar del que hay que desidentificarse. Significa entender esa desidentificación como, bueno, yo nací performativamente, me adjudicaron un género. Me adjudicaron significa como que entré en estructuras ya presignificativas, una clase social, una nacionalidad. O sea, todo eso que uno después cree que es algo como impregnado en nuestro ser, lo que esta teoría, esta forma más deconstructiva propone es la desidentificación, que no es decir no quiero ser esto, sino que es entender que no es natural, que es otra cosa. Después podés decir, me encanta ser argentino, yo qué sé. Pero otra cosa es decir, nací con el ADN argentino. Digamos, no hay ADN argentino, la nacionalidad es una construcción, punto. Digo, no, eso es lo que de algún modo provoca el ejercicio de desidentificación. Y yo creo que ahí anida algo de nuestra libertad.
Justamente Augusto comenta, Paul Preciado en Manifiesto Contrasexual habla del carácter preformativo de las relaciones sexuales como un modo de regimentar esa experiencia vincular y afectiva con el sistema heteropatriarcal. Totalmente. ¿Te hago otra pregunta? Dale. O ya vamos cortando, vos decime. Tengo hasta las 5. Bueno, Navi Sedan dice, ¿cómo puede ser que después de la pandemia evidenció la visión del otro como un riesgo y a su vez une como un riesgo para el otro? Y yo creo que el otro ya era, antes de la pandemia, era esto que decía antes, un agente de, de contagio, de amenaza. Fíjate que las grandes formas de exclusión del otro siempre asociaron al otro con algo virósico, bacterial, ¿no? Los grandes exterminios históricos, desde el exterminio nazi hasta el exterminio de muchas tribus africanas, entienden al exterminado como una bacteria, justamente lo deshumanizan en ese lugar. Quiero decir, el otro siempre fue agente de contaminación. Lo increíble es que acá se cayó la metáfora, ¿no? Digamos, me parece que es el gran acontecimiento que estamos viviendo. Entonces, el miedo es que de algún modo esa metáfora subsista. Este es el tema. Nosotros somos, los seres humanos, somos, a ver, que se entienda, porque parece liviano, pero no lo es. Somos construcciones metafóricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hace unos años la discusión acerca de los relatos en la política? Esto no es verdad, es relato. Esto no es verdad, es relato. Como si la verdad no fuera un relato, también. Y como si el relato no es mentir. El relato no es algo falso. O sea, relato es el modo en que construimos narrativamente nuestro sentido de la existencia. Hay un relato, hay una narración del virus. Por ejemplo, doy un ejemplo, que es pensar al virus en términos militarizados, por ejemplo. Ahí te das cuenta la narrativa, cómo opera. O sea, ¿por qué un virus es un enemigo invisible que viene a afectar nuestro sistema de defensa y que hay que atacarlo? O sea, estás usando un montón, no digo que no hay que curarse y cuidarse y lo que quieras, pero la narrativa militar es muy potente. Le da una explicación a lo que nos pasa, pero como siempre decimos, en algún momento la pandemia va a terminar y la narrativa queda. Y entonces esa idea militarizada del otro como alguien que está permanentemente a punto de hacerte un mal, y más en nuestro país, donde enemigo invisible, busquen los libros de historia a quién se les dijo enemigo invisible en la Argentina, y lo que han hecho con los enemigos invisibles. No me copa, como no me copa, yo qué sé, algo más leve, la narrativa religiosa que está en juego con la vacuna. Con lo de la vacuna es increíble. La vacuna que estamos esperando, fíjate que todo lo que decimos sobre la vacuna está dicho en lenguaje religioso, tipo, por Dios, ruego el milagro de la vacuna. Pará, son científicos, o sea, no hay ni milagro ni ruego, hay una investigación seria, rigurosa. O sea, la ciencia no opera con milagros, ¿eh? O sea, va a llegar a la vacuna, va a funcionar bien, después mal, después va a mutar el virus, digo, es otra forma, y nosotros tenemos esa lectura o religiosa o hollywoodense, ¿viste? Que llega esas películas tipo 2012, que llega a último minuto un boludo corriendo diciendo, tengo la vacuna, ¿no? Y el mundo se salva. No es así, pero de algún modo estamos impregnados con esas narrativas porque como que nos ordena, pero bueno, hay que soltar un poco, porque es obvio que vivimos ahí en esa tensión. Mira, por el tiempo que nos queda, yo te voy a hacer 3 preguntitas juntas y vos elegí por dónde querés empezar. Sofía pregunta si el deseo nos llega a dominar en algún punto. Malca pregunta, ¿qué crees que es lo que hace la diferencia entre el saber y actuar? Y Keila, y esta pregunta es muy fuerte, ¿le tenés miedo a la muerte?
Oh, voy con Keila, obvio. Mirá, quiero que Keila me diga cuántos años tiene. Si me está escuchando. Keila, ¿estás Mirá, ahí? mirá los que se van ahí, abandonan la reunión, la pregunta, ¿le tenés miedo a la muerte? Se van cagando, ¿no? 18, ahí lo vi. Tengo 18 años. Digamos, trabajo de esto. La filosofía básicamente es un ejercicio para la muerte, dice Platón. En ese libro que les nombré antes, el Fedón, dice justamente que la filosofía es un ejercitarse, porque estás pensando todo el tiempo el tema hasta que la muerte llega, y si llega con un trabajo previo de elaboración, se supone que no duele tanto, o por lo menos la tenés como elaborada. Yo creo que se habla poco de la muerte, mucho, muy poco, ¿no? Y se habla poco porque, nada, le tememos, le huimos. Yo me dediqué a la filosofía después de haber probado, o sea, yo tuve una enseñanza primaria religiosa, con lo cual, digamos, me escapé de ahí, llegué a la filosofía, y siempre con una relación muy tormentosa con la muerte, y encontré en la filosofía justamente la posibilidad de pensarla, de hablar todo el tiempo. De hecho, mi último libro, el capítulo 2, está dedicado a la muerte. Todo esto pensando que después de tanto tiempo iba a aminorar mi miedo a la muerte. Bueno, no. No. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí, todos los días. O sea, es algo, sí, lo que te puedo decir es que tengo la vocación de darle, de enfrentarla. No soy de los que la tapa, tipo, ay, tengo miedo a la muerte, me tomo un vino. No. Ay, tengo miedo a la muerte, me clavo un ribotril. No. O sea, ¿qué hago? Escribo un texto. Hago un vivo. Por ejemplo, en Instagram, cada vez que tengo miedo a la muerte, hago Instagram Live y me pongo a decir boludeces y se me va como, pero hablo de la muerte, digamos, que es una manera de lidiar con ella. Heidegger, que es el pensador que más trabajó la muerte en el siglo XX, decía que en esa relación tan rara con el tiempo, ninguno de nosotros cuando piensa la muerte la piensa como cercana. Nuestro temor, ¿qué hace con la muerte? Que la proyectemos lejos. Si vos le preguntás a Keila, que me preguntó esto, tenés 18 años, ¿cuándo pensás, Keila, que te vas a morir? ¿Falta mucho o poco? ¿Qué va a decir Keila? Un montón. Cualquiera de ustedes que yo les pregunto, ¿cuándo piensan que se van a morir? Yo tengo 52 años. ¿Cuándo pienso que me voy a morir? Falta un montón. O sea, no me lo imagino ya. Ahí Sophie Olmos dice no sé. Yo ni digo no sé. O sea, digo no sé, pero me lo imagino lejos. Yo le pregunto, mi mamá tiene 78 años, la vuelvo loca, mi vieja, le digo, ¿cuándo pensás, vieja, que te vas a morir? ¿Falta poco o mucho? Un montón, me dice. Yo le digo, pero si hacé la cuenta, o sea, te queda nada si haces así, pero no es que la visualiza tipo en 3 días me muero, o sea, empieza a ver series de Netflix y yo le digo, por ahí no llegás a terminar de ver las 3 temporadas y me dice, falta un montón. Le hago esos chistes igual. Y lo loco, Chistes negros. obvio, lo loco, como dice Heidegger, y no se angustien, riámonos, pero lo loco es que la muerte es inminente. O sea, hay una edad para morir promedio, pero cualquiera podría morir ahora. O hay algo de la muerte, de su inminencia, que es que no tiene un plazo. Y entonces es muy loco como volver todo el tiempo sobre ese tema como para distenderlo. Me parece fundamental, digamos, pensarla, darnos cuenta. Que uno asuma que la muerte es inminente, le puede resultar útil, por ejemplo, para dejar de pensar en ese tarado o tarada que te dejó hace 3 años y que seguís stalkeándolo diciendo, ay, ¿de qué estás haciendo? Te puedes morir mañana. O sea, a mí me funciona mucho, por ejemplo, en la eliminación de la selección argentina en el Mundial de Rusia. Me acuerdo que cuando perdimos 4-3, yo lo único que decía es, no importa, me podría estar muriendo. Entonces no le des importancia a esto, ¿no?
pero fuera del chiste, le tengo miedo a la muerte. Creo que no hay que... hola, Gabriela, me habla, amiga. Creo que no hay que huirle, al revés. O sea, vieron que tenemos esa cosa que es que no hables de la muerte, no la llames, ¿viste? Esa pavada como al revés, digamos. Me parece que está bueno darle lugar y que es una manera de procesarlo. O sea, de todas las incertezas que tenemos en la vida, la única certeza es que nos vamos a morir. Y hasta ahí, porque te digo una cosa peor, Gabriela. En realidad, vos nunca vas a saber cuándo mueras. ¿El cuándo? Pero el no, que me voy a morir, me voy a morir. Pero cuando ponele que te mueras en un momento, el día 8, en el día 8 te morís. Ese día, no es que vos vas a decir, ay, estoy muerta. Vos nunca vas a ser consciente de estar muerta, con lo cual el ser humano ve que mueren los otros, pero uno nunca ve su propia muerte. Nunca, por eso tenemos la esperanza de que no suceda. Uno siempre, digamos, llega hasta un segundo antes. Cuando se muere no tenés conciencia de nada. O sea, si vos si vos sos consciente de que estás muerta, consejo, salí del cajón, porque estás viva y no te diste cuenta, ¿no? No hay manera, ¿no? Es muy loco eso, Gabriela, porque es cierto, nos vamos a morir, pero es muy loco que la experiencia propia del propio morir es imposible. Yo le pediría a Dios, dame 10 segundos de, a ver qué es es esto la muerte, pero como que pude tener un poco, ¿no? Pero no, te cortan antes. Bien. Se han hecho las 5 de la tarde y queremos ser respetuosos de tu horario. Así que vamos a cerrar. Yo todos los mensajes que están aquí al costadito los voy a copiar y te los voy a mandar. Porfa. Y lo último, entonces, ¿le plantamos resistencia a la normalización de los cánones de belleza o no? Obvio. ¿Le plantamos resistencia a esos estereotipos o no? Obvio, hay otra belleza posible. Perfecto. Es la que hay que encontrar y que no pasa por lo que se nos dice todo el tiempo y se nos fustiga en los medios, que es el parámetro de la belleza. Así que bienvenida a la política ahí, la política en lo personal, ¿no? Esos parámetros de belleza otros se construyen en el aula, en la comunidad, ¿no? Por fuera de las hegemonías mediáticas. Perfecto. Bueno, Darío, agradecidos en mi nombre, de parte de la Universidad Nacional de Villa María, estamos muy agradecidos de la disposición de tu tiempo. Particularmente me cumpliste un sueño, estoy feliz, así que de haber charlado con vos. Y nada, le cedo la palabra al señor Intendente, que él te va a saludar. Dale. Bueno, Darío, la verdad que felicitaciones, magistral lo tuyo, muy agradecidos, por supuesto, desde la comunidad. Y déjame contarte que una escuela secundaria, el IGMA, organiza desde hace 33 años su jornada de filosofía, ¿no? Casualmente en esta época, así que bueno, estamos acostumbrados a esto, déjame que lo reconozca. Y bueno, agradecerte, la verdad que tenemos gente conectada desde Venezuela, así que esto, la verdad que ha sido muy interesante. Esperemos que podamos contar con tu presencia en algún momento cuando todo esto pase y te podamos tener en nuestra ciudad. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento a la gente de la universidad, como siempre. Por favor. Un abrazo. Con mucho gusto. Iré por ahí. Gracias a todos. Gracias.